La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Aún nos dura la resaca de los Goya, pero el ritmo no para y ya empieza la temporada de los grandes festivales europeos con la Berlinale. Allí estamos para ver los primeros títulos que se presentan y también miramos a la cartelera con las películas que se adelantan por San Valentín. El gran estreno es un cuento de hadas envenenado, El reverso de Elvis de Baz Luhrmann, es La Priscila de Sofía Coppola. Con ella hablamos y además comentamos Madame Web, la comedia española Buscando a Coque y otros estrenos. En televisión, si Disney apuesta por Balenciaga, Apple TV ya ha estrenado sus series sobre Christian Dior. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Casi sin descanso desde los Goya nos centramos ya en el próximo evento, el Festival de Berlín, donde el cine español este año vuelve, aunque no en la sección oficial. Nuevas directoras que tratarán de usar el festival como plataforma de sus películas para la próxima temporada. Berlín es un certamen importante que se fija en películas y en directores que lo tienen difícil por estar en los márgenes, sin dejar de lado la industria e incluso las estrellas. Ahí veremos a Kristen Stewart. Eso nos lleva de nuevo a aquella defensa de Almodóvar, entre otros, del cine español que hizo los Goya como un cine rentable, que devuelve la inversión recibida, que genera la imagen de nuestro país y que habla, como decía Javier Calvo en esta reivindicativa gala, de nosotros. Hay una defensa más que hacer a nuestro cine, porque más allá de rentabilidades, de dinero y de lógicas de mercado, también nuestro cine, como muestra la Berlinale y otros festivales, contribuye a que sea cada vez más diversa la sociedad y la cultura, a que tengamos más riqueza cultural y artística, y eso muchas veces no es solo cuestión de dinero, pues el cine tiene también un valor intangible, una plusvalía emocional que diría Karl Marx, que es difícil de cuantificar, y tampoco queremos hacerlo. Terminado los Goya, Elio Castro, José Manuel Romero, ¿cómo estáis? ¿Habéis descansado? Descongelados ya. Descongelados, vivos y cansados. Bueno, nosotros nos metimos en el mood Sociedad de la Nieve. Frío bastante. Y mucho hambre. Bastante, porque... Esa fue la clave de la noche. Valladolid fue duro. Valladolid fue los Andes, fue nuestros Andes. Nuestros Andes un poco, sí. Pero bien, bien. Sí, luego yo pregunté que los de nosotros estábamos en las partes destinadas a las radios, pero que luego en la gala no pasaron frío. O sea, ahí el auditorio estaban calentísimos y... O sea, hombre, así fue la emoción, claro, ¿no? Claro, Bayona sí. No dejaba de llorar, Almodóvar reivindicando el cine español, bueno, hubo un poquito de todo, ¿no? Sí, no, estuvo bien. Yo creo que la gala, como siempre, pues muy larga, un poco pesada en ciertos momentos. Yo no sé por qué empiezan a las 10 de la noche y no a las 8 de la tarde. Como los ingleses. Que sería lo más este normal del domingo mundo. Los BAFTA a las 8 de la claro, tarde. Pues es que pues dura 3 horas, a las 11:30, pues luego hay festín, hay fiesta, no sé qué, te vas y ya está. Perfecto todo, ¿no? Pero no, tiene que empezar a las 10 de la noche. Claro, con una cerveza, un picoteo, algo así un poco más... Spain is different en todo. Spain is different, bueno, terminan los Goya, pero decimos, nos vamos a Berlín, ahí también pasan cosas interesantes. Por un lado se abre el mercado de películas con los títulos que veremos en los próximos meses. Empezarán a ir sonando títulos que probablemente veremos también en Cannes, y España en ese mercado desde el año pasado tiene una presencia importante. Por otro, arranca la competición por ese Oso de Oro. No sabemos si será el cine alemán, el cine francés con el regreso de Olivier Assayas, o el mexicano Ruiz Palacios con La Cocina, esa adaptación de la obra de teatro que aquí trajo a los escenarios Sergio Pérez Mencheta y que en esta vez protagoniza Rooney Mara. Después del éxito de 20.000 especies de abejas el año pasado en Berlín y el anterior con Alcarrás, pues este año tenemos dos películas, aunque no en sección oficial. Está La hojarasca de Maku Machin, una película que hibrida el documental, la ficción, con elementos de suspense, misterio, con las propias tías y la propia madre de la directora. Y otra mujer que vamos a descubrir es la catalana Ana Cornudella con The Human Hibernation. Es una película
que mezcla la ciencia ficción y el intimismo y plantea una sociedad donde los humanos hibernan desde hace siglos. Y a mí me parece una cosa interesante lo de hibernar durante el invierno y despertar ya con el caloret. Yo lo voy necesitando. Nos vendría bien quizás hasta los Oscar. Hibernar un poco. Exactamente. Bueno, pues no vamos a invernar, lo que vamos a hacer es comentar los estrenos de la semana. El cine en la SER con Pepa Blanes. Y nos adentramos y nos sumergimos en esa América de los 60 y en la música de Elvis con Priscila. Cielo, lo siento, pero se ha acabado el tiempo. No voy a volver a Alemania. Les diré que he perdido el avión. ¿De verdad piensas que te creerían? Entonces les diré la verdad, que te quiero y que no voy a volver. Eso solo complicaría las cosas en el futuro. Tengo que rodar otra película. Si regresas y sacas tus estudios, puede que te dejen volver. Sí, pero ¿cuándo? Priscila es la película con la que Sofía Coppola compitió en Venecia, que cuenta el reverso tenebroso a ese biopic que vimos del mito americano hace apenas un año y que firmaba Baz Luhrmann. En realidad esta es la historia de un adolescente menor de edad que quede claro que se enamora de Elvis y que acaba sufriendo una relación tóxica y un desengaño. Un cuento de hadas en estos tiempos post-Me Too para el que la directora de Somewhere o Las Vírgenes Suicidas habla de temas universales. ¡Hola! ¿Tú quién eres? ¿Hola? Hola, guapo. Ay, qué bonito. Me interesa esa diferencia entre la ilusión del cuento de hadas que ella pensaba que estaba viviendo y luego la realidad de cómo era todo, de cómo parecía por fuera, la realidad de lo que realmente estaba experimentando, y eso fue algo muy interesante. Creo que, ya sabes, la mayoría aprendió algo de la experiencia de alguien, pero sí, supongo que la fantasía versus la realidad es interesante para mí. Versus reality is interesting too. Me parece increíble estar aquí. Ya, queda un poco más para terminar el rodaje y volveré a casa. ¿Te están atendiendo bien? Sí, son todos muy amables. I just try to show her, her story, her perspective. Solo trato de mostrar su historia, su perspectiva sobre esta relación compleja que tenía matices. Fue grandiosa y terrible al mismo tiempo, como cualquier relación, aunque en este caso todo era más extremo debido a la situación. Ese tipo de fantasía de una niña no fue lo que ella pensó que sería y debía encontrar su propia identidad. Son todas las cosas por las que pasa la gente. Crecer y encontrar su identidad es siempre un desafío. Te echo de menos. Buenas noches, cielo. Adiós. When I read her book, I was surprised with how relatable it. Cuando leí su libro me sorprendió lo identificable y lo universal que era. Ella pasa por estos momentos de tránsito por los que pasa toda niña a medida que crece, desarrollarse, pasar por la escuela secundaria y convertirse en madre. Y entonces sentí que era realmente algo con lo que podíamos relacionarnos. Pero luego está ese entorno tan extraño y exótico. Fue interesante construir una película así. En el fondo es la historia de una niña que crece. Me sorprendió no saber que ella estaba en la escuela secundaria mientras vivía con Elvis, y es difícil imaginar cómo era su vida. Buena suerte, que tengas un buen día. Gracias. Oye, no puedes invitar a nadie a Graceland. No se permiten desconocidos. Creo que hay algunos elementos con los que puedes identificarte cuando has estado en una relación que ha llegado a su fin. Ambos sabían que se había acabado, pero él era un artista complicado y de mal humor y no estaba creciendo con ella de la misma manera. Por eso se convierte en una relación compleja en la que era interesante entrar y mostrar la dinámica y cómo se sentía ella en esa relación. Bueno, pues en realidad
diríamos, ¿qué tiene que ver Elvis con Sofía Coppola, ¿no? Que musa de Marc Jacobs, intimista, ¿no? Que nos ha dado grandísimas películas y realmente tiene mucho que ver con su cine, ¿no? Sí, incluso se pueden establecer unos ciertos paralelismos, por ejemplo, con las vírgenes suicidas, ¿no? Por ahí eran unas hermanas que estaban viviendo casi sin poder salir de casa, sin relacionarse con el exterior, y aquí también es una mujer, esta sí, que voluntariamente, pues, siendo una niña realmente, pues, decide pues que quiere tener una relación con Elvis e irse a vivir con él. Ella vivía en Alemania, pues vivirse a su casa de Memphis, ¿no? Y es ese sueño adolescente que se va desvaneciendo poco a poco y que se convierte eso en una jaula de oro para ella, ¿no? Sin que haya, por parte de Elvis, más que pues un deseo de que ella sea su novia. No hay relaciones sexuales. Él ya quiere que acabe su graduación en el instituto, ¿no? En el high school. Pero la verdad es que es una relación bastante rara, bastante... Es un poco High School Musical, sí. Un High School Musical negro. Exactamente. Entonces, no lo había pensado. Es un poco esa un poco ensoñación que tienes de joven de relacionarte con tu mito, con tu fan, y cómo eso en la realidad se va convirtiendo en una pesadilla. A mí me gusta mucho que decía Sofía Coppola, me alegro de no haber vivido en los 60, pero en realidad hay algo del comportamiento o de la toxicidad de esa relación que se ha mantenido con las décadas y que incluso hoy, que hablamos, ¿no?, de tener otro tipo de relaciones, de buscar otro tipo de maneras de relacionarnos con el amor o con la pareja, y sin embargo es la ruptura de una pareja que no funciona con algunos comportamientos tóxicos de él, ¿no?, que elige cómo debe vestirse, cómo debe ser, ¿no?, la mujer debe quedarse en casa, debe llegar virgen al matrimonio, un poco más. Entonces me gusta mucho ese retrato y esa conexión que yo creo que es curioso, porque Sofía Coppola no es una directora ya joven, lo fue en su momento, pero ya no, como nos pasa a muchas. Y sin embargo, esa capacidad que tiene también de conectar con generaciones más jóvenes por la manera de mirar o por la manera de relatar estos relatos, que al final todas sus películas son mujeres jóvenes, pequeñas, ¿no?, metidas en jaulas o hoteles, palacios, ¿no? Claro. Y esa idea me gusta mucho, que se mantiene en su cine. Las relaciones con los padres, que es una cosa que también tiene presente, normal si tu padre es Francis Ford, ¿no? Pues entiendo que ese es un daddy issues, es un tema particular de tu cine. Y luego la manera en la que viste todas las películas, con los detalles, con el simbolismo, aquí quitándole brillo a lo Kiss, ¿no?, que es todo lo contrario a lo que hizo Baz Luhrmann, y poniendo esta mirada íntima, esa luz, todo muy a favor de obra para contar esta historia adolescente. Sí, si nos dicen que vamos a ver una película en la que un personaje es Elvis y no hay lentejuelas, tachuelas y brilli y hortera, todo ¿no? es apagado como el ambiente. Claro, sino que es todo así como con ese color sombrío, apagado, pero luego unos tonos pastel, la horterada de Graceland, pero cómo se mueve ella en esa jaula que comentabais. Y yo creo que es una historia muy potente, sobre todo porque creo que tiene una conexión también con la realidad, ¿no? Y siga existiendo esa perversión de las dinámicas de poder. En un sentido, Elvis se fabrica una esposa medida, ¿no? Es la esposa de América, la que le podría gustar de cara al público a América, esa niña virginal que tú puedes moldear, que tú puedes tener en casa, que puede ser la madre de tus futuros hijos, y luego ella, la fascinación con el poder, ¿no? Con el fenómeno fan, con alguien que te atrae, que te interesa, que te seduce muy rápidamente, y esa tensión adolescente, ¿no? Porque era realmente una niña, como decía Coppola, no sabía ni siquiera que ella iba a la secundaria cuando estaba con él, ¿no? Es que es muy heavy cuando empieza en Alemania, cuando se empiezan a conocer, ese flirteo que hay ahí, y luego cuando en Estados Unidos ella va y viene, pero tiene que seguir yendo al cole mientras era el requisito, ¿no? Para claro, poder... mientras está encerrada en Graceland. Entonces sí que es, y le dicen, no, aquí no puedes traer, esto no va a ser aquí un High School Musical, no puedes traer a tus amigos del cole a Graceland, a la casa de Elvis, mientras él está en conciertos, grabando videoclips o lo que sea. Haciendo películas, sí, entonces, teniendo romances. Claro, entonces es esa dinámica, ¿no? Y cómo lo cuenta, porque hay una dulzura en esta adolescente indudable, y en la puesta en escena también, pero luego que se va oscureciendo y sombría, y luego ves uno de los temas de la película, ¿no? Que sí que hay ese cariño y ese amor, lo que hay también es dos estilos completamente de vida diametralmente opuestos, que no pueden conjugar.
Exactamente, y contaba la directora en esa entrevista en la SER que uno de los retos que tenía, que además le hubiera jugado una mala pasada, yo creo, era no juzgar en exceso a Elvis, el gran mito que refleja el sueño americano. Fue complicado y me gustaría ser consciente de ello, pero en realidad siempre seguí concentrándome en contar su historia y su punto de vista. Fuera de la película he debatido mucho sobre eso, pero cuando me enfocaba en la historia trataba de no vilipendiarlo o condenarlo. Trato de no juzgar a los personajes y traté de ser comprensiva con todos y tratarlos como seres humanos, pero tenía claro que estaba contando solo su punto de vista. Bueno, el punto de vista es el de la verdadera Priscilla. De hecho, adapta el libro de sus memorias. Priscilla estuvo en Venecia. Ha dado el ok a la familia, a la película, no el resto de la familia, por lo que no se han podido usar las canciones del cantante. Con lo cual es curioso, ¿no?, que estemos en una película de Elvis y no suene casi nada de Elvis. Pero yo creo que además es una muy buena decisión. Ahora os preguntaré a vosotros. La banda sonora está llena de canciones con mensajes, con mucho simbolismo también. Y la ha elegido junto a su marido, que es el que ha hecho todas las bandas sonoras de sus películas, Tom Amar, líder de la banda Phoenix, con quien, como decimos, ha trabajado siempre. Quería tener algunas canciones de Elvis, pero era consciente de que no tendríamos los derechos. Lo que hicimos fue buscar música de la época para ser fieles y vivir aquellos años. Pero también me conecté con ella y con mi personalidad y elegí canciones que hablaban de cosas similares y ayudaban a respaldar su historia, que subrayan la emoción de lo que ella ya está sintiendo. Fue divertido elegir la música pensando en cómo enfatizamos en ella, su emoción y dónde se encontraba su evolución. Y me alegré mucho de que mi esposo, de la banda Phoenix, me ayudara. Cuando estaba escribiendo el guión comenzamos a escuchar música y comenzamos a encontrar el sonido y esa idea muy exuberante y romántica de esta historia de amor y de un cuento de hadas que es lo que ella sentía. Pues lo cierto es que Sofía Coppola, que empezó como directora de videoclips, las músicas siempre han sido algo importante en sus películas. Y yo os decía que creo que ha sido un acierto que no le dejaron utilizar las canciones de Elvis y escuchar esa brillante banda sonora. Sí, porque es que si no hubiera sido una sobreexposición de Elvis cuando la protagonista es Priscilla, ¿no? Y fuera de este problema que ha tenido de adquirir los derechos, yo creo que queda muy bien eso, que esas músicas reflejen estados de ánimos de la propia Priscilla. Y también lo que sonaba, además de Elvis, en esos años, en esa época. O sea, que no rechina. No, de hecho yo creo que ayuda a reforzar el punto de vista, incluso en algunos momentos de la película donde el personaje de Elvis está como fuera de campo, siempre porque la cámara siempre la sigue a ella, sus casi intuiciones, sus movimientos, su mirada, ¿no? Creo que ayuda a trazar ese perfil psicológico de la niña que en algunos momentos pues deriva casi en thriller, ¿no? Por cómo está ella de la película, y creo que no tener la música de Elvis no pone el foco en él y la cámara, porque eso ayuda a las dos cosas, y estás centrado en el proceso psicológico de ella. Y luego hay una cosa muy curiosa, porque la última canción, que es Dolly Parton cantando a Will Always Love You, es una canción que Elvis quiso comprar y que Dolly Parton dijo, por aquí, o sea, no la vas a comprar, no la vas a cantar. Elvis nunca pudo tener esa canción porque Dolly Parton, que era una estrella del country en aquel momento, era la canción con la que quería cambiar de género, ¿no? Y quería introducirse en una música más mainstream y no le dejó a Elvis cantarla, o sea que es una pequeña venganza que Sofía Coppola mete en esto. Pero luego Kevin Costner sí la consiguió. Kevin Costner la consiguió, y menos mal, ¿no? Porque esa versión la versión de Dolly Parton es maravillosa, pero Whitney Houston también nos encanta. Sí. Bueno, es verdad que el final es casi una liberación. Ahora escucharemos a la verdadera Priscilla hablar de ese final, y es una de esas películas que junto con Pobres Criaturas o Barbie nos habla de una emancipación feminista. No he visto todavía Pobres Criaturas, pero sí parece que hay más personajes, más historias. Creo que los personajes femeninos están en primer plano. No sé, es difícil saberlo, pero creo que este ha sido un gran año para las mujeres. Solo espero que haya cada vez más puntos de vista diferentes, porque eso es lo que nos conecta. Así que solo espero eso, más puntos de vista diferentes y no solo el principal que parece dominar.
hay que decir que no había visto Pobres Criaturas. La entrevista se hizo hace unos meses, antes de Navidad. Sigue sin ir a verla. O sea, no, ahora Hombre, supongo que habrá visto todas para votar Claro, bien, hombre, en para condiciones. votar en ¿no? No es el perfil. De hecho, fíjate, nos contaban algunos académicos españoles que para poder votar en los Oscar, para que te deje la máquina votar, tienes que haber demostrado que en el reproductor has visto X número de películas y además enteras. O sea, quiero decir que esa cosa se controla. O sea, que si Sofía ha querido votar, ha tenido que ver Pobres Criaturas. Esperemos. No pasa. Bueno, uno de los retos a los que se enfrentaba, y sobre todo después de la película también de Baz Luhrmann, era el casting, encontrar a un Elvis y encontrar una Priscila. Jacob Elordi, actor de moda, vasco, Elio Castro. Sí, vamos a robar la sección de Javier del Pino de Prensa Regional y leemos aquí titular de El Correo. Investigan al actor Jacob Elordi, de origen vasco, por agredir a un reportero que le hizo una broma pesada hace unos 6 días. Sí. O sea, es el Andía. Sí, que ¿Sí? su abuelo, por Sí. parte de Porque padre, es alto, tiene origen vasco, pero él es australiano. Elordi es... Sí, hombre, claro. Por supuesto. Y ella es Cali Espani, una jovencísima Priscila. I think all of us women can relate to from her being a young girl to finding her voice and her autonomy, and I think Sophia did that really well. I'm not sure, but I think the most impressive thing to me about the story is the scale of this love and the power of this love, and the fact that to this day, even though he's not here, when you see Priscilla, when you talk to her, you can still feel the love. En perfecto euskera. Perfecto. Bueno, no hemos dicho Jacob Elordi, que salía en Saltburn. Sí. Y en Euphoria. Y que este actor de origen vasco va a protagonizar también una versión de Frankenstein, según he leído. Sí. La verdad es que decía... Un Frankenstein vasco. Un Frankenstein vasco, está muy bien. Decía Coppola que lo que más le impresionó es que quedaron a tomar un café en un sitio en Los Ángeles y todo el mundo cuando él entró le miró. Y realmente yo creo que más que ser buen actor, que tampoco es malo, pero más que ser buen actor es que tiene un carisma... de la hostia, permitidme la expresión vasca. Se han enamorado todas de ellas con Euphoria, porque en Euphoria, claro da un recital, tiene no sé cuántas amantes y novias. Es verdad que es una decisión de casting arriesgada y extraña, porque Austin Butler, a mí me flipó lo que hizo con el Elvis de Baz Luhrmann. Aquí, como no busca eso, también juega un poco con esa grandiosidad y la diferencia de altura, que es enorme. Entonces, nunca mejor dicho. Claro, también le sirve, ¿no?, ese simbolismo de la diferencia de poder en lo que él era y ella, una chica tan apocada, así, tan pequeñita, ¿no? Y yo creo que ella está bastante bien, ganó premio en Venecia, ¿no? A mejor, la Copa Volpi a mejor actriz. No es de las que más me gusta y se ha quedado fuera de la temporada, pero sí está bien. Él, la verdad es que hay toques de Elvis, pero tampoco necesita reconocer al Elvis icónico, ¿no?, del imaginario colectivo. Porque es un personaje más sombrío también, tiene su momento de tormento interior y además pues se tiene resaltan... también la voz grave, ¿no? Sí, y se resaltan otra serie de cosas, ¿no? Como, bueno, pues eso, que cuando llegaba a casa lo único que quería era dormir a todas horas y empastillarse para dormir. Exactamente. Es curioso porque Sofía Coppola ha descubierto o ha iniciado carreras de actrices muy significativas, o sea que esto es importante. Kristen Dunst, por ejemplo. Dunst, sí, o Scarlett Johansson, o sea que ahí está. Bueno, la propia Priscilla Presley, os decíamos que íbamos a escucharla, cogió el micro en el Festival de Venecia, muy emocionada, decía que fue difícil para sus padres entenderlo, que había sido el amor de su vida y que lo que no era fácil era ese estilo de vida que llevaban y que con eso cualquier mujer se puede sentir identificada. It's very difficult to sit and watch a film about you and about your life and about your love. And sorry. Ahí escuchamos cómo se emocionaba y le preguntaban qué es lo que más te ha gustado de la película y decía el final. O sea que eso también sí, además deja muestra era todo. bonito porque decía, es el amor de mi vida, pero luego decía, your lifestyle, era imposible seguir ese estilo de vida. Bueno, pues vamos a escuchar un corte más de Sofía Coppola, musa del cine indie. Dice que no quiere hacer blockbusters, que ella se queda con el cine independiente. Todavía es muy difícil, especialmente ahora. Creo que con los algoritmos es más difícil
difícil hacer películas únicas y todavía hay muchas mujeres a cargo de la toma de decisiones sobre lo que se financia y lo que no. Así que sí, todavía es una lucha. Sí, es difícil para mí, que he hecho tantas películas, imagina cómo es si estás empezando, pero por suerte la próxima generación yo creo que es más exigente. Pero siempre es una pequeña batalla. Una película independiente es frágil. Así que me alegro de que podamos hacerlas. Creo que todos queremos apoyar a la gente, ver que van al cine nuevamente, porque es una experiencia muy diferente ver películas en un cine donde está el público. No tengo ambición por hacer grandes películas de gran éxito. Para hacer eso tienes que trabajar mucho con otra gente. Prefiero hacer cosas a pequeña escala, donde pueda hacer exactamente lo que quiero. Por eso no me atrae trabajar para una gran compañía o una gran superproducción. No me gustaría hacer un tipo de película que fuera un gran anuncio publicitario. El cine en la SER con Pepa Blanes. Pues Priscila, como habéis visto, es el gran estreno de esta semana, pero hay más. Ojo a Madame Web, película del universo Marvel con Dakota Johnson en el papel de Cassandra Webb, una médico que adivina el futuro y el pasado. Hace una semana me pasaba la vida corriendo contra el tiempo. Vengo para ayudarle, ¿vale? Intentando salvar a personas a las que se les acababa ese tiempo. Hasta que un momento lo cambió todo. Bienvenida a la tierra de los vivos. No entiendo qué me está pasando. Estoy teniendo visiones. Sabía que iba a morir. Creo que veo el futuro. Bueno, se estrena también Bob Marley One Love, una biografía del músico jamaicano que dirige Reinaldo Marcus Green y que protagoniza el actor Kingsley Ben-Adir. Es una celebración de la música, de la vida de este icono que inspiró a muchas generaciones con un mensaje político muy poderoso centrado en el amor y en la unidad de su pueblo. La película cuenta también una historia de superación. Un éxito. El reggae es la música del pueblo. ¿Sabes que eres una superestrella? No soy una superestrella. No se puede separar la música del mensaje. El objetivo del reggae es unir a la gente. No a todos les gusta lo que dices. Por tu propia seguridad tienes que dejarlo. No sé si sois más de reggae o de coquemaya. Yo soy muy de reggae, es decir. Sí. Bueno, pues así. Sí. Tampoco depende del día, ¿eh? Sí, depende. Hay tiempo para todo tipo de músicas. Bueno, hablaba de Coquemaya porque hace un gran cameo en una de las películas españolas de esta semana. Buscando a Coque es una comedia de Teresa Bellón y César Calvillo que cuenta la historia de una pareja feliz hasta que ella se lía con Coquemaya en una noche loca. ¿Qué pasa? Que el cantante es el ídolo de su pareja de toda la vida desde que era adolescente. Algo a lo que él no sabe muy bien cómo reaccionar. Comedia de enredo con Alessandra Jiménez, Hugo Silva y, como decimos, el mismísimo Coquemaya. Mira, es que antes has dicho que esta canción es de Coquemaya. No es del todo correcto. Claro, es de Coquemaya. Él la sigue tocando en solitario, pero es de los Ronaldos, de cuando se volvieron a juntar en 2007. Pero este tío está fatal. Era eso. Por lo demás, pues me están cantando el show, va muy bien. Y nada, bueno, que siga la música, Dejé las armas en el Y con los dos protagonistas, los dos actores, ha hablado Helio Castro. Ahora vamos a tocar No puedo vivir sin ti, del maestro Coquemaya. Ya estamos, de verdad, esta canción no es de Coquemaya, por favor. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. No puedo más. Creo que el mérito no es mío de haberme prestado, ¿no?, a este ejercicio de autoparodia, sino de ellos, el ejercicio de equilibrismo que hay que hacer para plantearle esto a un señor y que diga que sí, ¿no? Y eso es porque lo han hecho con un sentido del humor y con un cariño y con un respeto y poniendo en valor lo que hay que poner en valor de mi trabajo y riéndose de la parte de la que mola reírse, ¿no? Y eso está en ellos, el mérito, ¿no? Y en el guión, en la historia y en el tratamiento del personaje, ¿no? Y por eso me han convencido. Mira, es que antes has dicho que esta canción es de Coquemaya. No es del todo correcto.
Él la sigue tocando en solitario, pero es de los Ronaldos, de cuando se volvieron a juntar en 2007. Era eso, por lo demás, pues me está encantando el show, va muy bien. A mí lo que ha hecho Coque me parece muy admirable, porque prestarte para reírte de tu supuesta figura, ¿no? Creo que es un ejercicio de inteligencia y de sentido del humor que vamos, que para mí, sinceramente, chapó, lo digo desde el principio. Y él lo dice mucho y yo lo pienso también, que es que es muy necesario reírte de ti mismo. O sea, es un ejercicio pues muy sano. César, tengo que contarte una cosa. Me acosté con Coque Maya. Porque yo creo que el acontecimiento que parte de la película, lo que genera en la relación es un nuevo punto de vista de espera, que nos habíamos quedado dormidos y no nos estábamos dando cuenta de todo lo que está pasando, ¿no? Que es lo que sucede muchas veces cuando llevas 18 años junto a una persona. Tiras y tiras y tiras y la inercia de pronto como que entierra cosas que son fundamentales. Entonces lo que ocurre cuando ella se acuesta con Coque Maya es algo que en el fondo les viene hasta bien para de pronto despertar y empezar a desenterrar un montón de cosas no dichas, no por falta de confianza ni de amor, sino un poco por la inercia del tiempo. ¿Coque? Tío, estoy en el baño. ¿Pero a quién habéis conocido que os ha decepcionado tanto? Yo no lo puedo decir. Yo tampoco. Vale. Pero sí. A mí Oye, es que estuve, por ejemplo, en un camerino de Patti Smith, después de un concierto suyo, y me enamoré más todavía. Sí, claro, sí, también pasa. Sí. Puedo estar sin ti. Bueno, decíamos, buen planteamiento, quizá luego se desinfla, Bueno, ¿no? tengo que pedir perdón a Coque Maya porque es que es el que canta la sintonía de Sucedió una noche. ¿En serio? Claro, en la de Movies. Entonces no, prefiero Coque Maya que el reggae. Bueno, el reggae el reggae ese, el reggae ese del que usted me habla. Siempre, no. Y la película es simpática en el planteamiento, algunas situaciones. Yo creo que podía haber dado más de sí, ¿no? De eso, de analizar no solamente la descomposición de una pareja, sino nuestras propias relaciones con nuestros mitos, ¿no? Sí. Cuando les conocemos, que nos parece, los idealizamos, pero cómo son en realidad, ¿no? Sí, juega casi con esta idea de película de bucle, ¿no? Entra esa pareja en un bucle donde van mientras analizando su propia relación de tantos años a través de esa infidelidad, esa fascinación con el fan y el autor y tiene momentos, ¿no? En los momentos de Miami y tal, Hugo Silva que está relativamente bien, muy desesperado porque no sabe qué hacer entre la mujer y el artista, pero luego se va agotando quizá. Pero a mí me gusta que en el cine se juegue con los actores, o sea, con los personajes reales, ¿no? A mí también, me parece que es muy valiente que Coque Maya salga, claro, porque además tiene escenas antipáticas. Sí, claro. Pero queda de fucker. Sí, me estoy acordando de cómo ser John Malkovich, que él se prestó y que era divertida, ¿no? Y hay y Nicolas Cage es, digamos, por ejemplo, el rey haciendo de sí mismo, ¿no? A mí también me hace mucha gracia eso, sí. Pues vamos con un personajazo. Nos queda un último estreno, es una propuesta más bien extraña entre el cine, el videoclip, el marketing que llega a Amazon. This Is Me Now, a Love Story, y es que Jennifer López se ha montado un especial para sí misma, para el lanzamiento de su nuevo disco, en el que habla de su camino en el amor, con, por supuesto, Ben Affleck, fan de este programa, amante del español, como bien sabemos, y de cómo se ha ido encontrando a sí misma. Y lo fuerte es que José Manuel Romero ha hablado con J-Lo. This Is Me Now really became so much more than I ever imagined that it could be. This Is Me Now realmente se ha convertido en mucho más de lo que jamás imaginé que podría ser. Cuando hice This Is Me Then, hace 20 años, en cierto modo estaba empezando. Solo era mi tercer álbum. Fue muy inspirador. Me enamoré e hice ese hermoso álbum, pero en realidad me estaba convirtiendo en quien siempre he soñado ser. No tenía ni idea de que 20 años después estaría haciendo This Is Me Now y me sentiría como me siento hoy. Mucho más cómoda con abrazar todas las partes de lo que soy. Y eso es lo que es This Is Me Now. Decir, esta soy yo. Esto es lo que soy. Tengo cicatrices, he cometido errores, he tenido triunfos, he hecho cosas de las que estoy muy orgullosa y también he hecho cosas de las que no estoy orgullosa para ser capaz de estar aquí. Y adoro a esa persona. Así que eso es realmente para mí de lo que trata This Is Me Now, de abrazar tu verdadero yo. Bueno, a ver,
Vamos a ver, queremos saber cómo es Jennifer López, que llegó tarde, evidentemente, como buena diva. 12:30 de la noche, con diferencia horaria de LA. El Wofu supongo va a explotar. que no era Nueva York, era LA. Indudablemente, solo dijo en español hola, ni adiós. Y eso que yo le dije. Y nada, es curioso esto, porque llevaba 10 años sin sacar disco. Y este disco, This Is Me Now, es como una cara B, un reverso de This Is Me Then, que fue el disco que la convirtió en una estrella en 2002, en el que había dos canciones súper importantes, que era Jenny, la del barrio, Jenny from the Block, ¿no? La del Bronx, y ahí cantaba la de Dear Ben, la primera canción que le dedicaba enamoradísima de Ben Affleck, ¿no? Entonces ahora, tanto el especial de Amazon como el disco es una especie de expiación, de proceso terapéutico de sanación que ha seguido ella misma para encontrarse y estar bien consigo misma, y que ahora vuelve a estar entregadísima al amor con Ben. Entonces este disco es esa cara B que decía, y hay otra canción que es Dear Ben parte 2. Maravilla, solo queremos escuchar eso. Y se rió mucho porque le dije que si se consideraba referente feminista, y decía que bueno, que suponía, porque ella defiende los derechos de las mujeres. Bueno, ¿el anillo para cuándo, Elio Castro? Efectivamente. Eso. No, pero una de las veces que estuvo comprometida, me parece que estuvo aquí en la serie y lucía un pedrusco. Hombre, no sé si era de Marc Anthony o de algún novio, o del primer Ben, que también podría. Sí, porque Ben ha estado de vuelta. Sí. ¿Cómo es el amor? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí con J-Lo. Nos vamos, seguimos con las series. Double the shine, the green of the diamond, one of a kind, the clear of the time. It ain't nothing changed, no paps going crazy. Beat, beat, pull up in a black Bugatti. Baby got a love that'll last forever. Old things, new things, it's a new level. All gas, no brakes, you could come rev it. Baby, you know when you want me. I'm ready, I'm ready, I'm ready. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Y la alta costura sigue inspirando a las plataformas. Después de Balenciaga con Alberto San Juan, ahora tenemos una nueva serie que profundiza en la figura de alguien que ya aparecía en esa serie, de Christian Dior. Dani Garrán, ¿qué tal? Pues un poco saturaditos ya de series de moda. Pues te queda Karl Lagerfeld, te queda John Galliano, te queda Alexander McQueen. Y yo sigo sin saber coser un botón. Pues muy ya, mal. Ni coger el bajo. Muy mal. Pero al menos canta Florence. He de decir que al cine, una temporada de cine francés que le dio por hacer biopics y hizo 2 seguidos de Yves Saint Laurent. O sea que, bueno, podemos tener aquí para el rato. Bueno, más detalles de ropa, de enfrentamientos en la élite, de posicionamientos políticos en New Look, la nueva serie de Apple TV. Sí, de nuevo asistimos a un reflejo de la industria parisina de la alta costura durante la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi. Un momento crucial del siglo XX para la industria de la moda, con la llegada de Christian Dior, que ve crecer su fama y su influencia frente a sus rivales. Su carrera convive con la de otros diseñadores de la época, como Coco Chanel, Pierre Balmain o Balenciaga. Todd Kessler, creador de Bloodline, firma esta serie con el australiano Ben Mendelsohn como Dior, Maisie Williams interpretando a su hermana, Juliette Binoche como Coco Chanel y la participación de John Malkovich y Glenn Close. Pedazo de reparto. La creación tal vez no parará la bala, pero la creación es nuestro modo de continuar. Ben Mendelsohn ya trabajó con Todd Kessler en Bloodline, papel con el que ganó, por cierto, un Emmy. Vamos a ver si esta nueva unión le da premios. La verdad es que está bien, no mejor que Alberto. Eso, por supuesto. No. Macho grita siempre. Bueno, por ahora hemos hablado con el actor para saber cómo preparó este personaje y si ha aprendido a coser. Alberto tampoco ha aprendido a coser. No, ninguno de los dos ha aprendido a coser. Ben Mendelsohn no es el actor más elocuente de la industria, ya os lo digo. Contaba que lo que le enamoró de él
del proyecto, más que el mundo de la moda, que le daba igual, era el personaje de Dior y todo lo que había levantado desde cero en unas circunstancias muy duras. Lo que sé y amo de Christian Dior y lo que he experimentado es que era una persona sensible, tímida, con principios y que se enfrentaba a las circunstancias más difíciles y a una pérdida horrible e hizo todo lo posible para recuperarse, recuperar a su familia y crear algo y ponerlo en el mundo para que la gente se sienta bien otra vez. Estaba profundamente preocupado por ser una fuerza positiva a través de su ropa. Yo no tenía ningún respeto por la moda, no me importaba nada de eso, pero mi aprecio por él, por ese momento y por ese grupo de personas realmente cambió al entrar en el proyecto. Me preparé para el papel de varias maneras, pero la principal fue verlo en pantalla y luego tomar las cosas del guión, pero no importa cómo me preparé. Si vas a un restaurante, ¿te importa cómo preparan la comida el chef? Yo solo quiero una buena comida. Prepararse no es importante, lo importante es lo que obtiene el público. Y lo que el público recibe aquí es ¡bam! Bueno, pues no nos tiene que importar cómo preparó el papel. Si él lo dice. Eso os decía, solo importa el resultado. Ven. En lo que sí que está alineado el intérprete con el diseñador es en el objetivo del arte como forma de supervivencia en un ambiente hostil. Y es que a cada proyecto decía que le pone todo el corazón. Creo en la necesidad de hacer algo con toda tu integridad y capacidad porque tienes una audiencia. Tienes un deber con la audiencia y eso es una parte vital de estar en una sociedad avanzada. Y como actor creo en dar todo lo que tienes y si no lo hago así, no sobreviviría. Si siento que no lo estoy dando al público todo lo que se merece, entonces no soy el trabajo que hago. En ese sentido, sí creo en ello con todo el corazón. La serie respira moda y glamour por los cuatro costados cuando se mete en esos salones de fiestas y los desfiles de moda, al igual que pasaba con Balenciaga. New Look ha cuidado muchísimo todos los detalles con réplicas exactas de los trajes. Ha sido un absoluto placer el cuidado y el corazón de todos. El diseño de vestuario, el departamento de peluquería, el de maquillaje. Estábamos entusiasmados de estar haciendo algo que tuviera la posibilidad de conectar y de ser de alta calidad. Pero la ropa, increíble. Los creamos de sus diseños reales y ahí están, lucen increíbles. Piensas en cómo se debió haber vivido la guerra y en lo monótonas que debieron haber sido las cosas y la infusión de ese tipo de estructuras florales, olores, increíble, asombroso. Es como un Dalí o un Picasso, asombroso. Eso sí, cuando nos alejamos de la moda para introducirnos en la guerra y la represión fascista de los contrarios al régimen, el tono cambia y los personajes se posicionan. Maisie Williams toma protagonismo como la hermana del diseñador que colaboró con la resistencia francesa y sobrevivió a un campo de concentración. Mendelssohn considera que la serie es puro entretenimiento sin moralejas políticas. Es posible ver los diferentes puntos de vista y las diferentes reacciones que tienen los personajes. No hemos tratado de pintar un retrato moral. Lo que intentamos hacer aquí es entretener. Por eso es muy importante que no hablemos de esto en términos de algo cerrado, de cómo pensar sobre el mundo. No es ese nuestro trabajo es entretener y hemos tomado esta situación de la vida real y entretenemos con ella. Amamos a estos personajes, los amamos a todos. Simplemente ofrecemos la historia como entretenimiento y como entretenimiento simplemente cruzas esa puerta, la miras y es probable que te entiendan del todo. Porque hablar de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación nazi y sus consecuencias solo es un contexto para hablar de la historia personal y profesional de superación de Dior, nos contaba. No es importante seguir recordando esa época oscura de nuestra historia, no se trata de eso. Esta es solo una historia sobre un tipo que intenta encontrar su camino a través de una situación difícil y cómo lo logra. Es una historia para que la gente pueda disfrutar sobre personas que superan las dificultades. Es solo entretenimiento y como tal hace su labor increíblemente bien y trata a su audiencia como si fueran personas importantes, especiales, muy inteligentes y con gustos profundamente refinados que lo entienden sin importar quiénes sean y dónde. Qué pesados con el entretenimiento, o sea, cómo son los americanos en esta línea de... Bueno, ya, pero esto es Hollywood, esto y es el gusto refinado. Exactamente. Bueno, yo he de decir, Dani, que me encanta Juliette Binoche haciendo de Coco Chanel.
Chanel, me parece fantástica, pero que realmente lo que, claro, es que está diciendo que no hay que entrar en política, pero la serie, por lo menos el primer capítulo, lo que muestra son los dilemas entre colaborar o no colaborar, entre dónde ponerte como artista, entre qué estás haciendo con tu trabajo, que eran los dilemas a los que se enfrentaba Balenciaga, y que yo creo que en la serie sí estaba muy bien visto ese posicionamiento, el entender o no, cada uno que juzgue, pero sí el entender todas las aristas, ¿no? Y aquí cuando mete la cosa personal, a mí es lo que me echa para atrás, ¿no? Que todo se tenga que ver por lo que le pasa a su hermana, ¿no? Me parece un poco justificar demasiado al personaje. Sí, ¿no? Como que es la imagen de la hermana la que sale más perjudicada y él como que toma partido a través de ella, ¿no? Solo por eso. Sí, bueno, yo también estoy bastante de acuerdo. El actor se ha empeñado en decir por activa y por pasiva que no es una serie política, que es puro entretenimiento. Pero hay nazis. Es que el primer, incluso el segundo capítulo, pues es que prácticamente solo es política. O sea, la costura y todo ese mundo un poco empresarial de cómo él levantó ese imperio, prácticamente no aparece. Es verdad que son 10 capítulos y tenemos que esperar un poco más. Y el contexto hemos visto en Valenciaga, ¿no? La compra de las telas paralizada, claro. O sea... ¿Quién colabora con quién? Indudablemente, o sea, no es una serie claro. política que vaya del Congreso de los Diputados, pero... que es la decisión de si colaboras con el enemigo o te mantienes firme. Y que tu carrera profesional está condicionada por un contexto político muy determinado, como pasó con Balenciaga. Claro, a mí me gusta eso, que todos los personajes tienen, como Coco Chanel, una escala de grises como muy potentes, como... claro, estoy en contra, pero para sobrevivir... me gusta este alemán. Claro, y para sobrevivir es un poco el dilema. Personal y profesionalmente me tengo que subir a este carro, ¿no? Que es un poco también lo que veíamos en Valenciaga con Alberto San Juan. Bueno, la ambientación sin duda es buenísima, los actores son muy buenos. A mí sí que se me queda un poquito fría la historia, no consigo entrar del todo porque me parece simplemente pues eso, una muy buena ambientación, una muy buena serie histórica, pero bueno, tengo que ver un poquito más para entrar. Y sí es que de momento no hay casi nada de moda, porque New Look, o sea, el título viene por algo que creó Christian Dior, ¿no? Que es esa nueva forma de vestir con las faldas evasé, ¿no? O sea, quiero decir que cambió y que de hecho puso en jaque un poco la hegemonía de Balenciaga, como vimos en la anterior serie. Y ese New Look, que de hecho sigue existiendo y que ahora, de hecho esta temporada se llevan bastante ese tipo de faldas. Estás puestísima, tampoco, ¿a que sí? Es que yo soy muy de Christian Dior. Ojo, el gusto refinado. Soy más Valentino esta temporada. Pero es cierto que tampoco se explica, ¿no? Lo que supuso esa creación, porque al final la forma en la que tú diseñas el cuerpo de la mujer o el vestido de la mujer es también importante por cómo vas a marcar el movimiento de esa mujer, ¿no? Que eso también es interesante. Y aquí de momento no hay nada de eso. Y me gusta también un poco pues cómo comienza con esa conferencia Dior, en la que utiliza un poco la metáfora del poder transformador del arte, ¿no? Para sanar en medio de la adversidad. Y pues veremos también si esto lo desarrolla. También os digo, es una antología. O sea, se está grabando la segunda temporada, cada una irá de un modista diferente. Y es en inglés, que es como, por favor. Next. Ya. Bueno. Es que no han sabido aprender pues ni francés ni euskera como hizo nuestro Valenciaga. De Palomo Spain. Exactamente, sí. Bueno. Lorenzo Caprile podríamos llegar. Lorenzo Caprile tiene un seriote. Bueno, New Look habla de esa rivalidad, como decimos, entre Dior y Chanel, y ellos también podrían ser los protagonistas de Unfold, esa antología de Ryan Murphy, que es otro de los estrenos más recientes de HBO Max. Sí, porque 7 años después de la primera temporada, 7 años ya, ojo, en la que narraba el enfrentamiento de Bette Davis y Joan Crawford, Ryan Murphy retoma la antología sobre grandes escándalos del pasado y nos lleva hasta la vida de la alta sociedad neoyorquina que retrató con acidez Truman Capote. El célebre autor de A Sangre Fría era un invitado excelente para las fiestas de la clase alta y sus cotilleos lograban la atención, la risa y el asombro de esas mujeres que llegaron a llamarse sus cisnes. Acabó traicionando su confianza al escribir Plegarias Atendidas, la que prometía que sería su obra maestra, aunque nunca se publicó. El autor estaba ahogado por las deudas, el alcohol y el miedo a haber perdido su genialidad y tiró de la fascinante realidad que le rodeaba para inspirarse. Pero ¿por qué os cuesta tanto a todos aceptar la idea de que la sociedad está llena de secretos y mentiras y lealtades e insinuaciones que merecían la pena exponer?
¿A qué se creen todos que me dedico? Si escribo, siempre estoy escuchando, no es algo que quede a la deriva en el espacio exterior, grabo permanentemente porque así funciona nuestro mundo. ¿Y qué hay del civismo? ¿Qué hay de la reciprocidad? Pues querida, no sé si como artista puedo vivir respetando los mismos códigos de buenos modales. Truman, no me vengas No con entiendo esas. por qué nadie es capaz de mirar más allá de la superficie. Uno de esos capítulos del libro inconcluso se publicó en 1975 en la revista Esquire y dañó irremediablemente la relación de Capote con sus amigas, especialmente la que tenía con su preferida, con Babe Paley, esposa de un jefazo del canal CBS. Desde entonces, pues las puertas de ese mundo de élite se cerraron para Truman Capote y se inició una guerra de todas esas cisnes contra el escritor. Gus Van Sant dirige esta miniserie, los primeros capítulos, con Tom Hollander interpretando al escritor y un increíble elenco de cisnes con Naomi Watts, Demi Moore, Calista Flockhart o Diane Lane. Es la misoginia. El odio hacia las mujeres, sí. Y tal vez sea algo a lo que los hombres gays son propensos, tal vez sea algo que todos los hombres gays piensan de nosotras. Eso es algo que no me esperaba de él. Esa repugnancia con la que escribe. Truman adora a las mujeres. No lo malinterpretéis. No, vosotras no os habéis llevado la peor parte. Esa repugnancia que siente por nosotras, por mí. ¿Cómo pude dejar que me engañara? Bueno, también hay una escena de moda aquí con Givenchy, o sea que hay que sumar un diseñador más. Habrá que aprender a coger el bajo ya de una vez. Exactamente, Dani. Bueno, promete. Pues para mí se me ha desinflado mucho. ¿Sí? Yo esperaba mucho más porque yo con la primera temporada me lo pasé muy bien. Me pareció un reflejo del cine clásico y ellas dos, esa rivalidad que tenían era brutal. Aquí, bueno, pues evidentemente tiene todo el sello Murphy, tiene toda esa opulencia, un diseño de producción brutal, tiene todos esos, el tono ligero, ¿no? Los momentos un poco de diva, toda esa también muestra un poco de lo queer dentro del mundo de la élite neoyorquina, pero a mí el personaje de Truman Capote es verdad que igual es la primera vez que me acerco a él, pero le veo un poco caricaturizado de más, sobre todo por el doblaje que le han hecho, que no le hace justicia. El doblaje no le hace justicia, que pasó un poco con el biopic de Philip Seymour Hoffman, pero a mí me parece que las interpretaciones son bastante similares, porque volví a comprobar, yo la de Philip Seymour Hoffman no la había visto en versión original, sino doblada, y entonces volví a comparar y es verdad que las interpretaciones sí son similares, con lo cual también indica que el personaje era así de extravagante o así de histriónico, ¿no? Tenía esta parte histriónica del lujo, la opulencia y de, bueno, forzar un poco todo su performance. Lo que la trae un poco el centro de atención en todas las... Es lo que la traía a ellas también. Sí. Y también es verdad que, bueno, que aunque la serie evidentemente se centra en la amistad que tienen él con el personaje de Naomi Watts, el resto de los cisnes, de las actrices, me queda un poco desdibujado. Creo que desperdicia un poco un elenco brutal, que nosotros pues cuando nos enteramos Diane del Lane, elenco la verdad favor. es que flipamos. También sale Jessica Lange haciendo un pequeño cameo. Creo que están un poco desperdiciadas. Me gustaría que hubiera más tramas personales de ellas. Yo solo he visto el primer capítulo, que me ha gustado mucho porque me gusta la delicadeza con la que está contada la historia, una de las primeras escenas, ¿no? El montaje en paralelo de diversa entre el relato, lo que fue el comentario del relato, me parece muy, muy, muy inteligente, porque al final es una serie sobre qué contamos y cómo lo contamos y hasta dónde podemos contar. Me parece una serie que además me parece que puede parecer un poco frívola y creo que no lo es. Creo que está hablando de los límites del periodismo, de los límites de la intimidad, de qué es el cotilleo. Creo que todo se ha vuelto cotilleo y aquí nos lleva a un momento fundacional en qué es lo que se puede publicar, hasta dónde. Ahora hay un libro muy interesante de Leila Guerriero sobre qué se puede contar de una víctima, hasta dónde llegar. Y yo creo que es un debate que sigue estando en la sociedad, ¿no? Y que lo inicia. Y a mí eso me interesa muchísimo. Aparte de la confianza en las mujeres, comentarios homófobos, comentarios misóginos. O sea, me parece que hay muchísimas cosas de la sociedad de ese momento que resurgen y que salen. Claro, él acaba de escribir A Sangre Fría, que es un libro maravilloso, y es ese miedo a no volver a escribir otra obra maestra, que también está, a volver a que vuelvas a ser un fracasado y a que todo el mundo se vuelva a reír de ti, porque tu condición de homosexual, todo el mundo se ha reído y tú has salido de ahí y puedes volver a entrar, ¿no? Me parece que el primer capítulo tiene cosas muy, muy, muy interesantes, como no, si está Gus Van Sant detrás. A mí me ha encantado. También habla mucho de, pues esto, del ego del escritor, ¿no? De cómo manejar, del poder de la ficción, de la autoficción, de el trasvase entre realidad y ficción y literatura, de hasta dónde llego,
hasta dónde no llego, de esa alta sociedad que también se fascina con alguien que no pertenecería a esos círculos si no fuera un cotilla que les sirve información, que les da armas literarias y casi ficticias para vengarse, para manejar sus asuntos internos, con lo cual ese trasvase a mí me interesa muchísimo y está muy bien, y creo que también tiene mucho de lo que decía el corte, ¿no? De esa misoginia hacia las mujeres de un sector gay o de algunos autores gays, que es bastante curioso, y también de la otra parte, ¿no? Y cómo se van envolviendo, y creo que en eso de envolver tiene mucho, a mí me ha envuelto este primer capítulo por lo que decía Pepa, la dirección de Gus Van Sant, que me gusta mucho no solo por el montaje, sino por cómo van moviendo la cámara con esos traveling, con esos planos secuencias siguiendo, por esas comidas que a mí me flipan, con esas mesas redondas y cómo la cámara va envolviendo a todos los participantes como si fuera algo casi misterioso de quién va a hablar, quién va a saltar, qué van a contar, y por ahora me la quedo mucho. Pues, o sea que estoy encantado, vamos. Pues 2-1, Dani Garrán. Bueno, hablábamos la semana pasada del estreno de la segunda temporada de Tokyo Vice. Vamos a recordarla porque también es otra serie que está en HBO Max. Sí, Tokyo Vice sigue siendo una gran serie por su retrato detallado de la ciudad de Tokio en los años 90 y sus particularidades sociopolíticas que también se reflejan en su mundo criminal. Recordemos que está basada en las memorias del periodista Jake Adelstein y ofrece una mirada fascinante a la vida en los bajos fondos del crimen organizado, con una trama que gira en torno a la lucha policial contra la yakuza y las complejidades del periodismo en Japón, especialmente para el protagonista, un occidental interpretado por Ansel Elgort. A pesar de perder a Michael Mann como director en la transición entre la primera y segunda temporada, pues permanece fiel a su espíritu inicial. ¿Qué tal tu trabajo, Jake? Bien. Liado. Pero no me meto en líos. Como dijiste, hay otras historias, otros crímenes que hay que contar. Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.